Tu último post en Instagram recibió exactamente el tipo de respuesta que predijiste. Tu playlist de Spotify refleja el estado de ánimo que querías proyectar. Tu café de especialidad comunica la personalidad que decidiste construir. Cada gesto calculado para parecer espontáneo. Cada autenticidad, cuidadosamente curada. Tienes 847 formas de expresar tu individualidad, pero todas conducen al mismo lugar. Ser exactamente lo que el algoritmo esperaba que fueras. No elegiste esa ansiedad que sientes cuando no produces lo suficiente. No elegiste esa culpa cuando descansas. No elegiste sentir que tu valor como persona depende de tu último logro. Sin embargo, defiendes esas sensaciones como si fueran tuyas, como si fueran evidencia de tu ambición, tu madurez, tu compromiso contigo mismo. Byung-Chul Han detectó la trampa perfecta. El neoliberalismo te convenció de que la autoexplotación es autorrealización. Te enseñó a llamar crecimiento personal a lo que antes se llamaba simplemente explotación. Ahora celebras trabajar fines de semana, te enorgulleces de tu insomnio productivo y conviertes tu agotamiento en contenido inspiracional para otros. Mientras lees esto, probablemente sientes una resistencia incómoda. Tu mente busca excepciones, casos donde sí elegiste libremente. Pero esa misma resistencia fue programada. Te entrenaron para defender tu jaula como si fuera tu hogar, tu explotación como si fuera tu propósito. El sistema no te encerró. Te entregó las llaves de tu propia celda y te enseñó a decorarla tan hermosamente que ya no quieres salir. ¿Qué parte de tu personalidad realmente te pertenece? ¿Y qué parte es ingeniería social que diseñó hasta tus rebeldías más íntimas? La versión oficial de tu libertad es seductoramente simple. El libre mercado expandió tus opciones hasta el infinito. Puedes elegir entre 47 tipos de yogurt, 328 canales de televisión, 15 aplicaciones de citas, miles de cursos online para reinventarte. Cada elección, nos dicen, es evidencia de tu autonomía conquistada. Cada decisión de compra, un voto por la vida que realmente quieres vivir. Los defensores del sistema te muestran estadísticas. Nunca antes en la historia humana tuviste tantas alternativas. Puedes trabajar desde cualquier lugar, crear tu propia marca personal, monetizar tus pasiones, diseñar tu estilo de vida ideal. La narrativa es irresistible. Eres el CEO de tu propia existencia, el arquitecto de tu destino, el emprendedor de tu felicidad. Pero Han identifica la trampa oculta en esta abundancia de opciones. No importa cuántas alternativas tengas si todas fueron diseñadas por la misma lógica. Puedes elegir entre Netflix, Amazon Prime o Disney Plus, pero todas te programan para el consumo pasivo. Puedes escoger entre gym, yoga o CrossFit, pero todos te entrenan para optimizar tu cuerpo como máquina productiva. Esta diversidad aparente oculta una homogeneidad profunda. Cada opción refuerza el mismo mensaje subliminal. Tu valor depende de tu rendimiento, tu identidad se construye consumiendo, tu bienestar es responsabilidad exclusivamente tuya. El menú cambió, pero la receta sigue siendo la misma. La falsa libertad del neoliberalismo no está en la prohibición, sino en la ilusión de elección dentro de un menú que jamás escribiste. ¿Cuándo empezaste a confundir tener opciones con tener libertad real? El neoliberalismo logró algo que ningún sistema de dominación había conseguido antes: eliminar la resistencia sin eliminar al resistente. No necesitó quebrarte, sino reprogramar la dirección de tu energía rebelde. Convirtió tu impulso natural de libertad en un motor de autoexplotación tan sofisticado que ahora produces más valor trabajando para ti mismo que cuando trabajabas para otros. Andy secciona el mecanismo con precisión quirúrgica. El sistema actual no funciona a través de prohibiciones externas, sino a través de mandatos internos que has incorporado como si fueran tuyos. Ya no necesita supervisores porque instaló el supervisor dentro de tu cabeza. Ya no necesita amenazas porque transformó tu miedo al fracaso en obsesión por el éxito. Ya no necesita castigos porque convirtió tu autoimagen en tu propio verdugo. Observa cómo funciona la reprogramación instintiva. Tu deseo ancestral de pertenencia a una tribu se transformó en competencia feroz contra otros individuos aislados. Tu instinto de construcción colectiva se canalizó hacia el emprendimiento solitario. Tu necesidad innata de reconocimiento se distorsionó en búsqueda desesperada de métricas digitales.
tu impulso natural de cuidar a otros se convirtió en networking estratégico. El neoliberalismo no combatió tus instintos, los secuestró. Tomó cada impulso humano auténtico y lo redirigió hacia la generación de valor económico. Tu creatividad se volvió contenido. Tu sociabilidad se volvió marca personal. Tu curiosidad se volvió upskilling. Tu rebeldía se volvió disrupción empresarial. Tu búsqueda de sentido se volvió propósito corporativo. Pero la manipulación más brillante fue convencerte de que esta canalización forzada de tus impulsos vitales era en realidad su liberación. Te enseñó a experimentar la autoexplotación como autorrealización, a sentir la competencia destructiva como crecimiento personal, a vivir el aislamiento individualista como independencia emocional, a interpretar tu agotamiento como evidencia de que estás viviendo al máximo. La reprogramación opera a través de un lenguaje que distorsiona la percepción misma de la realidad. Invertir en ti mismo reemplazó a explotarte hasta el límite. Ser tu propio jefe sustituyó a asumir todos los riesgos sin protección. Flexibilidad laboral encubrió inseguridad permanente. Optimización personal disfrazó convertirte en máquina productiva. Cada eufemismo neoliberal renombra una forma de dominación como si fuera emancipación. Identifica aquí la clave del control perfecto. Cuando el sujeto ya no puede distinguir entre sus deseos auténticos y los deseos que le fueron implantados. Cuando su resistencia se convierte automáticamente en combustible para el sistema que combate. Cuando su búsqueda de libertad lo conduce precisamente a su prisión más refinada. El resultado es una sociedad de esclavos que se sienten libres, de explotados que se creen emprendedores, de manipulados que se piensan empoderados, sujetos que trabajan más horas que los siervos medievales, pero llaman a eso seguir su pasión, que viven más aislados que los ermitaños, pero llaman a eso independencia, que sufren más ansiedad que los neuróticos clínicos, pero llaman a eso ambición saludable. La pregunta devastadora es, si tus instintos más profundos fueron rediseñados para servir a un sistema que te consume, ¿qué parte de lo que sientes como auténticamente tuyo realmente te pertenece? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un deseo que no fuera, simultáneamente, funcional al poder que dice liberarte? El neoliberalismo no te controló desde afuera. Se instaló en el núcleo mismo de tu experiencia subjetiva, y ahí estableció su centro de operaciones. Por eso su dominio es tan perfecto. Es invisible incluso para quien lo sufre, natural incluso para quien lo padece, deseable incluso para quien lo combate. Las consecuencias de esta reprogramación instintiva se manifiestan en síntomas que el propio sistema diagnostica como problemas individuales de gestión emocional. Tu ansiedad constante no se interpreta como respuesta lógica a un entorno diseñado para sobreexplotarte, sino como falta de técnicas de manejo del estrés. Tu insomnio no se entiende como reacción natural a presión insostenible, sino como mala higiene del sueño. Tu depresión no se reconoce como protesta inconsciente contra la alienación, sino como desequilibrio químico personal. La brillantez perversa del sistema está en ofrecer soluciones que profundizan el problema que pretenden resolver. Te vende apps de meditación para que toleres mejor la sobreexplotación, en lugar de cuestionar por qué necesitas tanta tolerancia. Te ofrece coaches de productividad para optimizar tu rendimiento, en lugar de preguntarte por qué tu valor humano depende de tu output. Te proporciona terapias de resiliencia para resistir más presión, en lugar de analizar por qué tanta presión debería ser normal. El coaching neoliberal se convirtió en la versión contemporánea del opio religioso. Todo está en tu mente, te dicen, cuando la realidad es que todo está en las estructuras económicas que moldean esa mente. Cambia tu mindset, insisten, cuando lo que necesita cambio es el contexto que produce ese mindset. Sé la mejor versión de ti mismo, repiten, sin cuestionar si esa mejor versión no será una versión más funcional al sistema que te consume. Incluso las respuestas críticas al neoliberalismo han sido absorbidas por su lógica. El mindfulness corporativo te enseña a estar presente mientras trabajas más horas. La vida saludable te convierte en consumidor de productos wellness. El equilibrio trabajo-vida te entrena para ser más eficiente en ambos frentes. Observa la trampa perfecta.
Cada síntoma de malestar se transforma en oportunidad de mercado. Tu burnout alimenta la industria del coaching. Tu ansiedad nutre el mercado de apps de salud mental. Tu soledad sostiene las plataformas digitales. Tu vacío existencial impulsa el consumo de cursos de propósito. El sistema crea la enfermedad y vende la cura, pero una cura que mantiene la enfermedad activa. El resultado es una sociedad de enfermos funcionales, individuos que sufren de manera productiva, que se angustian de forma rentable, que buscan sanación a través de más consumo. ¿Cuántas soluciones has comprado para problemas que en realidad son síntomas de vivir en un sistema diseñado para enfermarte de manera rentable? Pero aquí ocurre algo extraordinario cuando cambiamos la lente de análisis. Lo que el sistema te ha enseñado a experimentar como falla personal comienza a revelarse como la respuesta más cuerda que tu psique podía generar ante condiciones insanas. Tu burnout no es evidencia de tu debilidad. Es la protesta desesperada de un organismo sano que se niega a funcionar como máquina. Tu ansiedad no es tu defecto. Es tu instinto de supervivencia gritándote que algo está fundamentalmente mal, en un mundo que exige que sacrifiques tu humanidad por productividad. Ann nos invita a una reinterpretación radical. Tus síntomas no son la enfermedad, sino la cura que tu cuerpo y mente intentan aplicar a un entorno enfermo. Cuando sientes esa resistencia inexplicable a levantarte cada mañana para repetir la misma rutina de optimización personal, no estás experimentando depresión, estás experimentando lucidez. Tu psique se rebela contra convertirte en lo que el sistema necesita que seas, un sujeto dócil que se explota voluntariamente. La depresión, vista desde esta perspectiva, no es un desequilibrio químico aleatorio. Es la respuesta natural de una mente que conserva rastros de humanidad ante un mundo diseñado para eliminarla. Es tu inconsciente protegiéndote de una adaptación que te destruiría como ser humano. Cuando no puedes disfrutar, trabajar 12 horas diarias, cuando no logras emocionarte con tu crecimiento profesional, no estás fallando como neoliberal exitoso. Estás triunfando como ser humano resistente. Tu agotamiento crónico tampoco es casualidad. Es la forma que tiene tu organismo de decirte, no puedo más con este ritmo antinatural. Es tu cuerpo saboteando conscientemente el proyecto de convertirte en capital humano eficiente. Cada vez que tu energía se niega a responder a las demandas de productividad extrema, estás experimentando un acto de resistencia biológica. Incluso esa sensación de vacío existencial que experimentas después de cada logro, esa pregunta persistente de ¿es esto todo?, no es síntoma de ingratitud. Es la voz de tu humanidad auténtica recordándote que fuiste diseñado para algo más profundo que la acumulación de métricas de éxito. La ironía devastadora es que el sistema te ha entrenado para medicar y superar exactamente las respuestas psicológicas que podrían liberarte. Te enseñó a interpretar tu resistencia instintiva como defecto que corregir, cuando en realidad es sabiduría que escuchar. ¿Qué pasaría si en lugar de combatir tus síntomas, empezaras a entenderlos como mensajes de una parte tuya que aún recuerda lo que significa ser humano? Reconocer la manipulación instintiva del neoliberalismo no es el final del camino. Es apenas el comienzo de la recuperación de tu humanidad auténtica. Pero la liberación real requiere algo más radical que técnicas de autoayuda. Exige que desarmes los mecanismos internos que han colonizado tu experiencia subjetiva. El primer acto de resistencia es aprender a distinguir entre deseos auténticos y deseos implantados. Cuando sientes la urgencia de optimizarte, pregúntate, ¿este impulso nace de una necesidad real o de ansiedad programada? Cuando experimentas FOMO ante el éxito ajeno, ¿es envidia natural o competencia artificialmente inducida para mantenerte corriendo en la rueda del hámster? La clave está en desarrollar lo que Han llama contemplación activa. La capacidad de observar tus propios impulsos sin dejarte arrastrar automáticamente por ellos. Esto no es mindfulness corporativo diseñado para hacerte más eficiente. Es una práctica subversiva que te permite detectar cuándo estás siendo programado en tiempo real. Pero la resistencia individual tiene límites. El neoliberalismo diseñó especialmente el aislamiento para que cada persona crea que su liberación es un proyecto personal. La verdadera alternativa requiere recuperar lo que el sistema más teme: la capacidad de construir vínculos humanos que no sean transaccionales. Relaciones donde tu valor no dependa de lo que produces o representas como marca personal.
Busca espacios donde puedas existir sin ser evaluado constantemente. Comunidades que no giren en torno a networking o intercambio de valor. Lugares donde la conversación no derive hacia logros u optimización personal. Esto puede ser tan simple como recuperar el arte de la conversación sin propósito, el tiempo sin productividad, la presencia sin performance. También significa crear pequeños actos de sabotaje cotidiano, practicar el underachieving intencional, elegir deliberadamente ser menos eficiente, experimentar con el aburrimiento productivo. Si este reconocimiento resuena en ti, quizás sea momento de compartirlo con alguien que también necesita escuchar que su agotamiento no es pereza, que su resistencia no es debilidad. La liberación del neoliberalismo comienza con pequeños actos de recuperación de tu derecho a existir sin justificación económica. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por el simple placer de hacerlo? Regresemos ahora al paradoxo que abrió esta reflexión, pero con los ojos desprogramados. Aquellas microdecisiones que creías que definían tu libertad, tu café de especialidad, tu playlist curada, tu marca personal, no eran expresiones de tu individualidad, eran evidencia de tu perfecta domesticación. El algoritmo no predecía tu comportamiento porque fuera omnisciente. Lo predecía porque tú habías sido entrenado para ser predecible. La jaula invisible que mencionamos al principio no está hecha de barrotes físicos, sino de algo más sofisticado. Está construida con tus propios deseos manipulados. Cada ambición que sientes, cada ansiedad que experimentas cuando no produces suficiente, cada impulso de optimizarte, son los alambres de una prisión que tú mismo mantienes en pie. No necesitan encerrarte, porque te convencieron de que la celda era tu hogar ideal. Byung-Chul Han nos revela la trampa final. El neoliberalismo no eliminó la dominación, la perfeccionó. Creó un sistema donde los dominados se sienten libres, donde los explotados se creen emprendedores, donde los manipulados se piensan empoderados. Es el triunfo absoluto del poder, lograr que las víctimas defiendan activamente el sistema que las destruye. Pero reconocer esta manipulación no debe llevarte al cinismo paralizante. Al contrario, debe llevarte a la claridad revolucionaria. Porque una vez que entiendes cómo funciona la programación, puedes elegir desprogramarte. Una vez que identificas los mecanismos de control instintivo, puedes comenzar a recuperar tus impulsos auténticos. La verdadera libertad no es elegir entre las opciones que te ofrecen en el menú neoliberal. La verdadera libertad es cuestionar quién diseñó ese menú. Porque esas son las únicas opciones disponibles. ¿Y qué alternativas fueron deliberadamente excluidas? Es recuperar tu capacidad de desear cosas que el mercado no puede venderte. Tiempo sin productividad, relaciones sin transacciones, presencia sin performance. Esto no significa retirarse del mundo o vivir como ermitaño digital. Significa participar conscientemente, sabiendo cuándo estás siendo programado y eligiendo activamente cómo responder. Significa desarrollar la capacidad de decir no a las demandas de optimización constante sin sentir culpa. Porque la verdadera subversión no está en ser más exitoso que otros dentro del sistema neoliberal. Está en negarse a jugar según sus reglas. No está en optimizar tu resistencia, sino en resistir la optimización. No está en ser la mejor versión de ti mismo según los criterios del mercado, sino en descubrir qué versión de ti existiría si el mercado no hubiera interferido. La jaula invisible se vuelve visible cuando dejas de amarla. Y una vez que la ves, ya no puedes fingir que no está ahí. Esa incomodidad que sientes ahora, esa resistencia a seguir funcionando como antes, no es un problema que resolver. Es el síntoma de que tu humanidad auténtica está despertando. El camino de regreso a ti mismo comienza cuando dejas de preguntarte cómo ser más exitoso y empiezas a preguntarte cómo ser más humano. Cuando dejas de optimizar tu existencia y empiezas a habitarla. Cuando dejas de consumir tu vida y empiezas a vivirla. Tu instinto, desprogramado, sabe exactamente qué hacer. Solo necesita que dejes de interferir con tanto ruido sobre productividad, crecimiento y mejora personal. ¿Estás listo para escucharlo? La libertad real no es un producto que comprar, una meta que alcanzar, o una versión optimizada de ti mismo que construir. La libertad real es el silencio que queda cuando dejas de escuchar las voces que te dicen quién deberías ser, qué deberías querer, cómo deberías vivir.
Es el espacio que se abre cuando ya no necesitas justificar tu existencia a través de logros, métricas o reconocimiento externo. Byung-Chul Han nos deja una verdad incómoda pero liberadora. El enemigo no está afuera. El enemigo es esa voz interna que convirtió tu autoexigencia en autoexplotación, que transformó tu búsqueda de sentido en ansiedad por el rendimiento, que cambió tu deseo de conexión por competencia feroz. Pero esa misma voz puede ser desprogramada, silenciada, reemplazada por algo mucho más antiguo y sabio: tu instinto humano auténtico. No se trata de abandonar toda ambición o vivir como ermitaño. Se trata de recuperar la capacidad de distinguir entre los deseos que realmente son tuyos y los deseos que te fueron implantados para hacerte funcional a un sistema que te consume. Se trata de aprender a desear desde tu humanidad, no desde tu programación neoliberal. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras elegir sin la presión constante de optimizar cada decisión. Si pudieras amar sin convertir las relaciones en intercambios de valor. Si pudieras trabajar sin transformar tu identidad en tu productividad. Si pudieras descansar sin culpa, fracasar sin vergüenza, ser vulnerable sin estrategia. Esa vida no es una utopía inalcanzable. Es el estado natural del ser humano antes de ser capturado por la lógica neoliberal. Y es posible recuperarla, paso a paso, decisión consciente tras decisión consciente. Cada vez que eliges la autenticidad sobre la performance, cada vez que priorizas la conexión sobre la productividad, cada vez que defiendes tu derecho a ser imperfecto, estás construyendo esa vida. El sistema neoliberal seguirá existiendo, seguirá intentando capturar tu atención, seguirá ofreciéndote soluciones individuales para problemas colectivos. Pero ya no podrá programarte sin tu consentimiento consciente. Ya no podrá secuestrar tus instintos sin que te des cuenta. Tal vez, mientras leías esto, reconociste algo de tu propia experiencia. Tal vez identificaste esa voz interna que nunca está satisfecha con lo que logras, que siempre te empuja hacia más optimización, más crecimiento, más productividad. Si es así, comparte esta reflexión con alguien que también esté cansado de vivir como capital humano disfrazado de persona libre. Porque la verdadera revolución no comienza con grandes gestos políticos. Comienza cuando suficientes personas recuperan su derecho a existir sin justificación económica. Cuando suficientes individuos dejan de confundir libertad de consumo con libertad de ser. Cuando suficientes seres humanos se niegan a amar su jaula. La jaula invisible del neoliberalismo es perfecta solo mientras no sepas que estás dentro de ella. Una vez que la reconoces, algo cambia para siempre. Ya no puedes pretender que tu explotación es tu elección. Ya no puedes fingir que tu agotamiento es tu ambición. Ya no puedes creer que tu ansiedad es tu motivación. El primer paso hacia la libertad real es simple y radical. Dejar de amar tu jaula. El segundo paso es aún más simple. Recordar lo que significa ser humano antes de ser funcional. ¿Estás listo para comenzar?